Entonces, ¿cuáles? Tenemos hoy también, ¿cómo lo podría decir? Tenemos las cerámicas. Hay varias formas de elaborar nuestras restauraciones en cerámica feldespática, pero los dos usos más comunes es en polvo, que es donde se estratifica, ¿no es cierto? Se hace por capas, el laboratorio toma el polvo, lo mezcla con un líquido, hace su masa, lo aplica, ¿no es cierto? Lo lleva al horno, le aplica más un poco, lo lleva al horno, le aplica más un poco y lo lleva al horno. La restauración es hecha en los laboratorios de nuestros ceramistas. La otra alternativa, la otra presentación que tiene la cerámica feldespática hoy es cerámica feldespática para sistemas CAD. Y aquí yo quiero hacer una diferencia importante. La cerámica feldespática, dentro de su proceso de elaboración de nuestras restauraciones, son estratificadas, que las vamos a ir agregando de capas por capas. Y aquí una cosa muy interesante. La cerámica feldespática, después de su proceso de sinterización, ella tiene fallas. Tiene fallas. Si el laboratorio sigue todos los pasos tal cual lo dice el fabricante, temperatura, inyección, al vacío, aplicar las capas por capas, alisar, todo. Si él sigue todas las orientaciones del fabricante, el resultado final de esa restauración tiene fallas. Fallas de superficie y fallas intrínsecas. Siempre el material, las cerámicas feldespáticas, va a tener fallas. Es inherente. Mirko, yo lo hice, va a tener fallas. Porque el proceso de elaboración hace con que mi sinterización no me deje una estructura 100% densa, 100% compacta. Hay empacamiento de burbujas, hay mala posición entre una capa y otra, se despega una capa de otra. Entonces todo eso va a generar fallas. ¿Ok? ¿Qué sucede con las cerámicas feldespáticas para sistemas CAD/CAM? Que ya vienen sinterizadas. ¿Qué sucede? Por tener un proceso industrializado mucho más controlado, donde las temperaturas, las presiones, todo es un proceso industrial, que este control que tiene trae como consecuencia que la cerámica feldespática presente los bloques para CAD/CAM, ella es mucho más homogénea, mucho más densa. Por lo tanto, tiene menos fallas de superficie y menos fallas internas. Y esto es importante. ¿Por qué? De hecho, hay un video que está rodando estos días, un video que yo hice de cómo fracturan la cerámica. Así que vaya a mi feed, búsquelo y vea específicamente por qué fracturan las cerámicas. ¿Y por qué fractura en el fondo? Porque cuando tenemos una tensión y esa tensión está asociada a una falla de superficie, esa tensión va a generar un rasgo de fractura. ¿No es cierto? Dentro de la cerámica feldespática nosotros tenemos dos partes, una fase vítrea compuesta por vidrio y una fase cristalina compuesta por leucita, por cuarzo, por óxidos de aluminio, por óxido de potasio, etc. Por todos los óxidos. Esos óxidos, ¿qué van a hacer? Dar resistencia al material. ¿Y cómo hace entonces? ¿Por dónde se fractura la cerámica? ¿Por la fase vítrea o por la fase cristalina? Por la fase más débil, por la vítrea. Es por la fase vítrea, es por donde se van a propagar los rasgos de fractura. Por lo tanto, si yo tengo una falla de superficie y a esa falla de superficie yo le aplico una tensión, me va a generar un rasgo de fractura.
Dependiendo de esa intensidad, va a ser con que se fracture inmediatamente o se vaya fracturando de a poco, ¿no es cierto? Y en la medida que se propagando la grieta por la fase vítrea, se va encontrando con elementos presentes en mi fase cristalina. Por ejemplo, el cuarzo se puede ver y se para en el frente de un cuarzo. Por lo tanto, la fase cristalina va a proteger nuestra cerámica por interposición de la propagación de grietas. Entonces, después tengo otra tensión, va hacia otro lugar y tengo una leucita y así sucesivamente hasta finalizar esa fractura. Entonces, si podemos hacer un comparativo estructural entre cerámicas feldespáticas estratificadas y cerámicas para sistemas CAD, las cerámicas de sistema CAD son más compactas, más homogéneas y tienen menos fallas, tanto superficiales cuanto internas. Por lo tanto, si tengo menos fallas, menos probabilidades yo tengo que pueda tener un rasgo de fractura. Lo que no significa que no se fracturan, lo que no significa que se puedan fracturar de cualquier otra forma también. ¿Ok? Déjeme ver qué me está preguntando a ti el doctor Venegas. ¿Y en CAD se puede trabajar a grosores iguales que de forma estratificada? Doctor Venegas, sí, se puede trabajar de la misma forma, solo que va a depender del sistema de CAD-CAM que usted tenga, la fresadora que usted tenga que lo permita, pero en algunos casos cuando se quiere fresar directamente muy fino, en algunos casos se fractura. ¿Qué hacen los que en el laboratorio, en el fondo? Lo fresan más grueso y después lo finalizan manualmente, ¿ok? Pero sí es posible trabajarlo también a grosores menores. ¿Qué más? Me preguntan aquí el doctor Javier. El doctor Javier me dice, ¿se pueden trabajar los mismos grosores en los mismos sistemas? Se pueden trabajar los mismos grosores, doctor. La clínica Dentech me pregunta, ¿el óxido no es para pigmentar? Los pigmentos son óxidos metálicos. Tenemos de fierro, tenemos de níquel, etcétera, etcétera. Los pigmentos son óxidos metálicos, ¿ok? Entonces, pero otro tipo de óxidos, como por ejemplo de aluminio, de potasio, etcétera, ellos son utilizados para refuerzo. Entonces, dependiendo del óxido que estamos utilizando, unos son para refuerzos y otros son para utilizar como pigmentos, ¿ok? Entonces, esa es la situación clínica Dentech. Entonces, eso es lo que tenemos en relación a cerámica feldespática. Dijimos que teníamos entonces las estratificadas y las de sistema CAD. Las de sistema CAD, entonces, recuerde, más homogéneas, más compactas y con menos fallas en su estructura. ¿Ok? Entonces, pero la cerámica estratificada es mucho más bonita. Es mucho más bonita, tiene mucho más naturalidad que las CAD, porque las CAD son básicamente monocromáticas, la gran mayoría, salvo algunas como por ejemplo el Empress CAD que tiene degradé de colores, o el Trilux de Vita también tiene degradé de colores. El resto todas son monocromáticas, por lo tanto la estratificada va a tener una estética mucho mejor.